Hola, buenas tardes. Este es un video para el Instituto Tecnológico de Tijuana, para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Este trabajo es elaborado por Ivanova Montserrat Gómez Guevara. Vamos a empezar. En esta unidad, es la unidad número 3, veremos el capítulo 12. El primer capítulo, 12-2, nos habla acerca de ANOVA de un factor. El primer ejercicio nos dice: a continuación se incluyen las anchuras del cráneo, obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes según datos de Ancient Races of the Debate, de Thompson y Randall Massiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. El inciso A nos dice: en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? El inciso B nos dice: si el objetivo fuera someter a una prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué método se denomina análisis de varianza? Aquí tenemos algunos datos que nos dan 400 a.C., 1850 a.C., 150 después de Cristo. De acuerdo a los datos que nos proporcionan, podemos obtener que los datos están ordenados de acuerdo a las características o el factor de la época. Esto para la respuesta del inciso A. Para el inciso B, podemos obtener como respuesta que el término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. En el ejercicio 3 nos dice: interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia del 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor P de 0.031. ¿Qué debemos concluir? Como respuesta tenemos que debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas en este caso tienen la misma anchura media del cráneo. Existe una evidencia suficiente para que podamos concluir esto, ya que al menos una de las medias difiere de otras. Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. En el capítulo aún 12-2 nos dice el ejercicio 4. ¿Cuál de la media o cuál media es diferente? Aquí nos están diciendo que nos remitamos a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 a.C. y 1850 a.C. ¿Por qué? Al poder analizar estos datos que nos están diciendo que vayamos o que nos remitamos hacia el ejercicio 1, podemos identificar que las medias diferentes después de realizar una prueba, en este caso con el análisis de varianza, podemos llegar a una conclusión de que realmente existe una evidencia suficiente para poder rechazar una afirmación de igualdad de medias poblacionales. Sin embargo, no podemos concluir a partir de una ANOVA que alguna media en particular sea diferente de todas las demás. Nuestro siguiente ejercicio nos dice: medias de facilidad de lectura. Se seleccionan al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI-8384 del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Podemos obtener que como estadístico de prueba podemos tener este resultado de 9.4695.
con un valor crítico de F que es aproximadamente 3.3158. Esto nos dice que sí, efectivamente existe una evidencia suficiente para poder justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flash, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Siguiente ejercicio nos dice acerca de palabras por oración. Se seleccionan al azar muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación, se muestran los resultados en Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Efectivamente, aquí nos dan algunos datos de Minitab. Sin embargo, podemos decir, aquí tenemos el valor P, y según esto podemos decir que debemos rechazar la hipótesis nula, ya que el valor P en este caso es menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, existe una evidencia suficiente para poder justificar dicho rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número de palabras por oración. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Es el ejercicio número 7. Pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio de los programas Atkinson, Weight Watchers y Ornish para perder peso, 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados de la ANOVA realizado con Excel. En este caso, estos son los resultados, ¿no?, que se realizaron con Excel. Nos están diciendo que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Parece que en realidad estas dietas son eficaces. Bueno, de acuerdo a los datos que nos dan y los resultados que hemos podido obtener, tenemos que un estadístico de prueba de 0.3521 con un valor crítico de 2.6626 y con un valor P de 0.7877. Por lo tanto, con estos datos podemos obtener que no hay una evidencia suficiente para poder justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida de peso es la misma en todas las dietas. Eso es bastante lógico, ya que parece que las dietas pues no son muy eficaces de acuerdo a los datos que no acabamos de calcular. El siguiente ejercicio nos dice pesos de dulces M&M. Utilice los pesos de dulces M&M en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P. ¿Qué concluye? Bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿verdad?, que se nos están proporcionando. Y podemos identificar, como nos pide nuestro ejercicio, un estadístico de prueba de 443.039, un valor crítico de 2.311.272 y un valor P de 0.81.734. Por lo tanto, aquí podemos obtener con estos datos que efectivamente no debemos de rechazar la hipótesis nula y que no existe una evidencia suficiente para poder justificar el rechazo de la afirmación de que todas las medias son iguales. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de las películas con clasificación PG, PG-13 y R,
obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas son clasificaciones PG, PG13 y R. Tiene las mismas ganancias medias. Aquí efectivamente nos dan algunos datos y nos están pidiendo también que podamos identificar, ¿verdad? Que podamos primeramente utilizar un nivel de significancia del 0.05 y vamos a poder sacar nuestros resultados. Tenemos un estadístico de prueba de 5.313, un valor crítico que es aproximadamente a 3.7018. 718, perdón, y con un valor P de 0.10. Aquí con estos datos podemos evidentemente obtener como respuesta que existe una evidencia suficiente para poder justificar el rechazo o la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG13 y R tienen la misma ganancia media, que es lo que nos estaban pidiendo aquí, para poder someter a prueba esta afirmación, ¿verdad? De que estas películas tienen las mismas ganancias. Efectivamente podemos decir que sí, sí las tienen. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo y dice: cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medias de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente, modelo PP5000, y de un alimentador de electricidad interrumpida APC, modelo CS350, conectada al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para poder someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se pueden esperar los aparatos eléctricos que se comporten de la misma forma. Perdón, aquí vamos a mover esto un poquito. De la misma forma, cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, los datos que nos proporcionan, y podemos como obtener que el valor P que nos dan, en este caso, aquí nos lo proporciona. Debido a que este valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, ya que existe una evidencia suficiente para poder afirmar que los aparatos se comportan de la misma forma cuando reciben alimentación de tres fuentes diferentes de electricidad. Vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida Higgs, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Bueno, eso es lo que vamos a calcular. Aquí nos están dando algunos datos. Los datos de los autos compactos, medianos y grandes. Efectivamente, este problema vamos a resolverlo en Minitab. Vamos a ir a nuestros datos. Aquí ya tengo los datos capturados para poder agilizar un poquito el problema. Aquí tenemos los compactos, medianos y grandes. El primer paso que vamos a hacer es que nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a escoger la opción que diga ANOVA. Vamos a seleccionar un solo factor. Y aquí vamos a seleccionar de estas dos respuestas que nos da, opciones, perdón, vamos a seleccionar la que diga los datos de respuesta están en una columna para separar cada nivel de factor.
Aquí vamos a poner como respuesta, como verán, pues aquí se nos va a aparecer del lado izquierdo todas las opciones que tenemos de los datos que yo ya tengo capturados por los siguientes problemas que vamos a resolver. Y entonces solamente vamos a seleccionar, en este caso, lo que queremos, que son los compactos, medianos y grandes. Nos vamos a ir a opciones. Y vamos a dejar seleccionado este cuadrito, asumir varianzas iguales, y vamos a poder hacerlo con un nivel de confianza del 95, un tipo de intervalo de confianza bilateral en este caso, ¿verdad? Vamos a darle aceptar, aceptar, y aquí nos va a arrojar nuestra gráfica, que nos muestra, pues vaya, la gráfica de intervalos de los autos compactos, medianos y grandes. Aquí nos está dando nuestra gráfica realmente de cuáles son los más, lo que nos está pidiendo aquí nuestro problema, ¿verdad? Que dice que si los automóviles grandes son más seguros. Aquí en nuestra gráfica nos estamos dando cuenta de ello, ¿verdad? Estamos checando cuáles son relativamente más seguros. Aquí en este problema, en la resolución de este problema, nos está dando la hipótesis nula. Nos dice que no todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, igualmente también no todas las medias son iguales, y con un nivel de significancia que es el que estamos utilizando de 0.05, ¿verdad? Aquí nos están dando la información del factor y el análisis de varianza, y el resumen del modelo, las medias, y por último pues las gráficas, que es lo que nosotros queríamos también checar para poder comparar lo que nos están pidiendo. Nuestro siguiente ejemplo nos dice: lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo. El maniquí es para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos nada más diferentes datos, pero prácticamente es lo mismo. Tenemos los compactos, medianos y grandes. Vamos a ir a nuestro programa Minitab, y también, como en el anterior ejercicio, aquí tenemos ya los datos capturados. Y lo primero que dijimos que íbamos a hacer es estadísticas. Nos vamos a ir aquí a Nova, un solo factor. Y aquí vamos a seleccionar, en lugar de estos, vamos a seleccionar el compacto en la columna 5, 6 y 7. Igual, nos vamos a ir a opciones, vamos a checar que esto esté seleccionado, asumir varianzas iguales, con un nivel de confianza al 95, y vamos a dar aceptar. Aquí damos aceptar. Y nos va a dar también aquí la respuesta que estamos buscando, ¿no? La gráfica en donde nos está diciendo cuál es el que tiene un poquito más de preferencia, o bien el que se sugiere que es más seguro. Los compactos, medianos y los grandes. Aquí vemos que hay bastante variación en los resultados de esto. Entonces, podemos concluir, aquí nos da nuestro estadístico de prueba, que no existe una suficiente evidencia para poder justificar el rechazo de la afirmación de igualdad en las medias. Sin embargo, estos datos no sugieren que los automóviles más grandes pues sean más seguros. Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, y nos dice tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos. Se registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla, en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida.
Aquí tenemos los datos también, milla 1, milla 2 y milla 3. Estos datos también los tenemos ya capturados aquí. Vamos a darle que no, ya la mostramos. Aquí tenemos milla 1, milla 2 y milla 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, un solo factor. Y bueno, aquí nada más lo único diferente va a ser esto, ¿verdad? Que vamos a seleccionar milla 1, milla 2 y milla 3. Nos corroboramos la información, que tengan un nivel de confianza del 95 y vamos a darle a aceptar. Ahorita que se nos muestren los resultados podremos saber que aquí tenemos nuestros resultados acerca de la gráfica de intervalos de milla 1, milla 2 y milla 3. Nos dan también aquí nuestra información del factor, al igual que en los anteriores, el análisis de varianza, el resumen del modelo y las medias. Con esto podemos obtener que efectivamente existe una evidencia suficiente para poder justificar el rechazo de la afirmación de que 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren en este caso que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Por eso es que podemos obtener estos resultados. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo y nos dice: emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con base en los resultados, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero? Aquí tenemos los datos que nos dan, que son 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Aquí también, este ejercicio también lo vamos a resolver en Minitab. Vamos a eliminar nuestra gráfica y aquí tenemos ya capturados nuestros datos, 4 cilindros, 6 y 8. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ANOVA, un solo factor, y aquí en lugar de esto vamos a poner 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Vamos a darle a aceptar y aquí nos va a salir nuestra gráfica. Aquí también podemos, aparte de observar nuestra gráfica de intervalo, podemos ver la descripción que nos da acerca de esto, la información realmente la información teórica para poder interpretar un poco mejor la gráfica, la información del factor, el análisis de la varianza y el resumen del modelo, así como las medias y vaya la gráfica. Con estos datos podemos obtener que en este caso el valor de P es menor que el de significancia. Por lo tanto, existe una evidencia suficiente para poder rechazar la afirmación de que las diferentes categorías de autos emiten la misma media de gas invernadero. Aquí podemos ver, aquí capturé los resultados que nos salieron en nuestro ejemplo. Nos vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio y dice: nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo, de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 y de los no mentolados de 100. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos
producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Bueno, eso también lo vamos a poder capturar en nuestro programa Minitab para poder saber si realmente marcan alguna diferencia. Aquí los tenemos ya capturados, los datos: nicotina grande, mentolados, con filtro y no mentolados. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para poder saber, según nuestra gráfica, nuestros datos estadísticos, qué es lo que nos están pidiendo. Aquí vamos a seleccionar. Y nos arroja aquí nuestra gráfica. Obviamente antes de la gráfica tenemos aquí la descripción, ¿verdad? Tenemos nuestro método, la información del factor, el análisis de varianza, el resumen del modelo, las medias y por lo tanto la gráfica. Misma que podemos definir con esto, igual que tiene un valor P menor y por lo tanto nos dice que existe una evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que en este caso los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo. En este caso, en este ejemplo, parece ser que los filtros marcan una diferencia. Aunque realmente esta conclusión podemos decir que no está justificada por los resultados del análisis de varianza, podemos asumir esta respuesta. Bueno, aquí están nuestros datos, los datos que capturamos. Nuestro siguiente ejercicio nos dice: alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. ¿Parece que el filtro marca alguna diferencia? Este ejercicio también lo vamos a resolver por Minitab. Aquí ya tenemos los datos capturados y vamos a hacer lo mismo. En este caso, ya que estamos aquí escogiendo nuestros datos, vamos a tomar como referencia nada más la columna 21 y la columna 22. Nos aseguramos que estén marcadas el cuadrito de asumir varianzas iguales y el nivel de confianza del 95. Damos a aceptar y podremos obtener aquí nuestros datos, ¿verdad? Nuestra gráfica de intervalos. En este caso, estos dos datos que nos aparecen para poder hacer la observación. Nos da también nuestro análisis, nuestro método, la información de nuestro factor, el análisis de varianza y también el resumen del modelo y las medias y por lo tanto la gráfica, ¿no? Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. En este caso vamos a pasar al capítulo 12-3 y nos habla acerca de ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Bueno, aquí tenemos los datos de mujeres y hombres. Edad menos de 30, de 30 a 40, más de 40. En este caso, los datos son de dos factores y se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y del grupo de edad que aparecen aquí. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo y nos dice: diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué?
Como cada celda contiene en este caso el mismo número de valores muestrales, podemos observar que son 5, se trata de un diseño balanceado efectivamente. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo y nos dice efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Qué concluye? Tenemos aquí un estadístico de prueba de 0.24, un valor P de 0.625 y podemos aquí decir que con estos datos más el punto que nos dan extra de no rechazar la hipótesis nula, podemos obtener que no existe una evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por la interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y en este caso el grupo de edad, que es lo que nos están pidiendo. Nos vamos al ejercicio 7, efecto del grupo de edad. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Con los datos que obtenemos de nuestro estadístico de prueba, nuestro valor P y de no rechazar la hipótesis nula, podemos obtener que no existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad, en este caso menos de 30 años y más de 30 años, tenga efectos sobre la estatura. En nuestro ejercicio 8 nos dice, efectos de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. ¿Qué concluye? Podemos determinar que el valor P de la interacción que nos da, en este caso Minitab, es de 0.281. Como el valor P es menor que el valor de significancia, no hay una evidencia suficiente para rechazar que no hay un efecto de interacción entre las variables. En el siguiente ejemplo nos dice, efectos del tipo. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Aquí también tenemos un estadístico de prueba que nos dan aquí, un valor P, y nos dice aquí que efectivamente no existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones o la lesión de la cabeza. En nuestro ejercicio 10 nos dice, efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y del automóvil, compacto, mediano o grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Tenemos aquí un valor P del efecto por tamaño que es 0.655, un valor P que es mayor que el nivel de significancia que es 0.05. Por lo tanto, con estos datos podemos definir que no hay una evidencia suficiente para poder sustentar que el tamaño del auto tiene un efecto sobre las lesiones de la cabeza. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo o ejercicio y nos dice efectos de interacción. Someta a prueba de hipótesis nula de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Qué concluye? Bueno, tenemos también un estadístico de prueba que en este caso es 3.73, un valor P que es 0.0291 y nos dice con estos datos que existe una evidencia suficiente para poder justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona. Al parecer, con estos datos podemos definir que hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de autoestima de la persona siguiente.
Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo. Efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media o alta, tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Con estos valores que obtenemos aquí, tanto el valor de prueba, el estadístico de prueba y el valor P, no existe realmente una evidencia que pueda sustentar dicha información, ya que para poder sustentar esta información debemos para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto sea baja, media o alta, como las opciones que nos dan acá, tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Por eso es que estos datos no nos dan una respuesta certera de lo cual podamos agarrarnos para poder sustentar dicha respuesta, ¿no? O dicha afirmación. En nuestro ejercicio 14 nos dice niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Aquí nos dan algunos datos, hombres y mujeres, menos de 30, edad de 30 a 50 y más de 50. Para poder obtener estos datos que nos piden, vamos a utilizar en este caso Excel. Aquí vamos a irnos primero a análisis de datos. Ese es nuestro primer paso obviamente es capturar nuestros datos aquí. Ya previamente que ya se capturaron, nos vamos a ir a análisis de datos. Y vamos a escoger la segunda opción, que en este caso es análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Le damos a aceptar. Y nos va aquí a poner el rango de entrada. En este caso vamos a seleccionar todos nuestros datos, que son estos. Aquí ya están previamente pues seleccionados, pero pues igual lo podemos hacer para que podamos obtenerlos. Fila por muestra le vamos a poner que es 5 y el alfa que es 0.05. En este caso vamos a seleccionar en una hoja nueva y vamos a darle a aceptar. Aquí nos van a arrojar nuestros datos, nos dice, aquí nos va a arrojar nuestro análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. En este caso nos da un resumen de menos de 30, de 30 a 50, más de 50 y el total. En el caso de las mujeres. Y aquí nos da nuestro análisis de varianza también. En este caso, ¿no? Que nos están pidiendo. Entonces, aquí nosotros, pues yo ya lo capturé previamente aquí en este caso y podemos observar que este ejercicio, a diferencia de los demás que resolvimos en Minitab, pues hemos utilizado en este caso nuestro programa de Excel para poder resolverlo. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo, a nuestro siguiente ejercicio que nos dice experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos. De acuerdo con los datos de Minitab, los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad del suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Aquí nos están dando pues el suero de leche, las cantidades que hay, sin ingrediente adicional y con un ingrediente adicional. Para poder realizar este ejercicio, aquí sí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder hacerlo. Aquí tenemos los datos sin ingrediente adicional, que es y pues todos los demás, ¿no? El porcentaje, los datos que nos dan y vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a estadísticas, nuevamente a NOVA, y aquí vamos a elegir
la opción de modelo lineal, perdón. Y ya que se abrió esto, vamos a escoger ajustar modelo lineal general. Ya que tenemos aquí esta pestañita abierta y que nos están diciendo aquí en respuestas datos, factores, tipo de porcentaje, covariables, lo único que vamos a hacer en este caso es seleccionar en respuestas vamos a poner datos. En factores, tipo de porcentaje. En covariables vamos a poner prácticamente nada, lo que nos da aquí. Vamos a darle a aceptar. Y aquí nos va a dar nuestro modelo lineal de datos contra el tipo de porcentaje. El método, que es las codificaciones de factores, información igual de factor y nuestro análisis de varianza. El resumen del modelo, nuestro valor P y nuestros coeficientes en este caso. Y ya por último la ecuación de regresión. Con estos datos que nos arroja el problema, podemos decir que para la interacción del estadístico de prueba, que en este caso es 41.38, y el valor de P que nos dan en ceros, podemos decir que hay un efecto de interacción pues significativo, ya que parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Aquí podemos, ya capturar los datos y nos vamos a nuestro siguiente ejemplo, que es el número 16, niveles de colesterol. Remítase los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y género. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? En el inciso A podemos decir que sometemos a prueba los niveles de colesterol por el género o tipo de valor, que en este caso el valor P, que es 0.688, y un estadístico de interacción, que es de 0.22. El valor P en este caso es mayor que 0.5, entonces no existe una evidencia suficiente para poder sustentar que los niveles de colesterol se ven influenciados, en este caso, por el género. Para nuestra siguiente respuesta podemos someter a prueba los niveles de colesterol por la edad, que en este caso el valor P es 0.698, y un estadístico de interacción de 0.43. El valor P es mayor que 0.5. Por lo tanto, tampoco existe una evidencia suficiente para sustentar que los niveles de colesterol se ven influenciados por la edad. Nuestro siguiente ejercicio nos dice lista de experimentos de panecillos. Remítase los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto por la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche? Aquí tenemos que en este caso el estadístico de prueba es 0.10 y tenemos un valor P de 0.771. De manera que, pues al no rechazar la hipótesis nula, la ausencia de un efecto del factor de renglón del ingrediente adicional, en este caso, podemos concluir que no existe una evidencia suficiente para sustentar tal afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. En este caso, podemos también decir que en cuanto a los datos que nos arrojan, tampoco podemos afirmar o bien no nos dan los suficientes datos para poder decir que hay una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones en este caso se vean afectadas por la cantidad de suero de leche. Esto sería todo
y les agradezco mucho por su atención. Hola nuevamente. Vamos a darle un tiempo a nuestro seguimiento del proyecto que estamos haciendo, donde estamos implementando la estadística o las herramientas de estadísticas aplicadas al campo laboral. En nuestro anterior video pudimos ver el consumo de combustible y sacar algunos datos importantes con las tablas que pude capturar en esta presentación. Aquí pudimos hacer un diagrama de dispersión para la distribución de las dos variables. En este caso tomamos como muestra 10 valores. Posterior a eso, pudimos calcular la correlación que existían entre nuevas variables para determinar si esta correlación era lineal. En este caso, el día de hoy vamos a poder calcular el ANOVA de un factor, que es lo que aprendimos el día de hoy. En nuestra unidad número 3 pudimos calcular el ANOVA de un factor en nuestro capítulo número 12. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con estos datos que tenemos aquí es que vamos a calcularlo con los datos que hemos estado dándole el seguimiento desde la unidad anterior. En este caso tenemos el costo y los litros. Aquí tenemos estos datos y lo único que vamos a hacer es aplicar lo que aprendimos en nuestro capítulo número 12. Vamos a irnos a estadísticas, vamos a irnos a ANOVA, un solo factor, y aquí vamos a ir a seleccionar el costo y los litros. En este caso la columna 1 y la columna 2. Vamos a irnos a opciones y nos vamos a asegurar que esté seleccionado asumir varianzas iguales. Vamos a tener un nivel de confianza del 95 y vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar aquí. Y por lo tanto vamos a obtener nuestra gráfica de intervalos de costos y litros. En este caso, aquí ya la tengo previamente capturada. Estos datos que podemos obtener aquí nos está dando esta gráfica de intervalos del costo y los litros con un 95% de confianza. Y vamos a ver aquí nuestro análisis. En este caso podemos tener como información del factor nuestro análisis de varianza y el resumen del modelo. Todos estos datos podemos obtenerlos de esta manera para poder saber para poder obtener la gráfica de intervalos. Es muy interesante saber cómo podemos ir uniendo en cada unidad un paso más hacia nuestro proyecto aplicado, ya que en cada unidad, de acuerdo a los capítulos que vamos aprendiendo, vamos practicando, nosotros podemos empezar a implementar estos conocimientos en nuestro campo laboral. En este caso pudimos obtener estos datos acerca del consumo del combustible. Sin embargo, sabemos que esto es aplicable para muchas áreas en el campo laboral de logística. O en el caso de los que aún no están dentro del campo laboral de logística, pues en donde se encuentren seguramente podrán aplicar de alguna manera los conocimientos que vamos obteniendo a lo largo de la carrera y en este caso de nuestra materia de estadística inferencial. Bueno, esto sería todo por mi parte. En el siguiente video vamos a seguir dándole el seguimiento pertinente con nuestro proyecto de estadística inferencial y las herramientas que vamos obteniendo aplicadas al campo laboral. Muchas gracias por su atención.